Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Inferencia Estadística. En esta clase veremos la introducción a lo que se llaman los test de hipótesis. Entonces, bueno, comencemos. Entonces, bueno, en lo que hemos visto hasta ahora del curso, lo que nos ha interesado es, nosotros tenemos una familia de distribuciones y esa familia de distribuciones está dada por, depende de un parámetro. Entonces, digamos que tenemos una familia de distribuciones que dependen de un cierto parámetro, y a nosotros nos gustaría, eh, si se fijan, lo que hicimos en la primera parte del curso era poder estimar teta de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo que corresponde a la parte de estimación, pero en algunas ocasiones lo que uno quiere no es solamente estimar el parámetro teta proveniente de la distribución, sino que hacer alguna prueba o un test que nos permita decidir entre dos situaciones complementarias, o no necesariamente complementarias, pero entre dos situaciones, ¿ya? Entonces, bueno, para eso vamos a ver un ejemplo y vamos a ver la parte teórica de esto de cómo funcionan los test de hipótesis o qué es lo que uno busca en los test de hipótesis. Entonces, bueno, ejemplo. Consideremos una situación donde queremos determinar si una moneda está equilibrada, ¿ya? Entonces, para ello, lanzamos una moneda n veces y anotamos el resultado de cada lanzamiento. Entonces nos gustaría utilizar el resultado de este experimento, es decir, de la muestra, para poder decidir si la probabilidad de obtener cara es igual a un medio o diferente de un medio, ¿ya? Entonces, se fijan que en este caso el objetivo es, lo que buscamos no es encontrar cuál es el mejor estimador de lo que vendría siendo si quieren, la probabilidad de encontrar cara, sino que lo que nos interesaría saber es si acaso la moneda está cargada o no. Es decir, nos gustaría testear una hipótesis del estilo, nos preguntamos, ¿es la probabilidad de obtener cara igual a un medio o no? Entonces se fijan que aparecen dos hipótesis que en general no necesariamente tienen que ser complementarias, pero la idea es utilizar la información de la muestra para poder decidir esto. Claramente, y acá viene un poco una idea intuitiva básica, que es, eh, claramente cuando yo tomo una decisión a partir de la muestra, puede ser de que mi decisión que yo esté tomando no sea la verdadera. Y eso tiene que ver con que muchas veces, cuando yo calculo la muestra, quizás no estoy obteniendo, o sea, de hecho no estoy obteniendo toda la información de la población. Y por lo tanto, lo que uno va a definir una regla de decisión que podría equivocarse o no. Pero lo importante es que nosotros tengamos nuestra decisión sea la mejor posible con la información que yo tenga, dentro de la muestra que yo tenga. ¿Ya? Entonces, a este tipo de test, donde yo voy a decidir si acaso el parámetro pertenece a un conjunto o a otro, donde esos conjuntos no necesariamente tienen que ser complementarios, se le va a llamar test de hipótesis. Entonces, en el test de hipótesis, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, supongamos que el parámetro que nosotros teníamos teta pertenece a uno o dos conjuntos, ¿ya? Eso es algo que yo parto como conociendo, donde teta 0 y teta 1 eh, son de intersección vacía, ¿ya? Pero no necesariamente son complementarios. Entonces lo que a nosotros nos interesa es utilizar la información de la muestra que yo tengo para decidir si acaso se cumple alguna de las dos siguientes hipótesis. En general vamos a llamar a una hipótesis, la primera hipótesis, como la hipótesis nula, H0, donde esta hipótesis corresponde a que teta pertenece a teta 0, y a la otra hipótesis le vamos a llamar y la hipótesis alternativa H1, donde estoy diciendo que teta pertenece a teta 1. Acuérdense que nosotros partimos suponiendo que teta está o en teta 0 o bien está en teta 1. ¿Ya? Entonces, bueno, después vamos a ver cuál es el rol de lo que vendría siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en test de hipótesis. Veremos que no son simétricas en general. Y el test de hipótesis es un problema estadístico que considera la manera de utilizar la muestra de manera eficaz, y eso es muy importante, para hacer una elección entre la hipótesis H0 y H1. ¿Ya?
Entonces, para poder tomar una decisión, vamos a crear lo que se llama una función del test, ¿ya? Entonces, una función del test es cualquier función delta, ¿ya? Delta definida a partir de la muestra, es decir, yo voy a darle la información de la muestra y que toma valores 0 y 1. Entonces, esta delta es una función de decisión solamente, es decir, va a tomar valores 0 cuando nosotros queramos aceptar la hipótesis H0 o la hipótesis nula, y va a tomar el valor 1 cuando nosotros tomemos una decisión a favor de H1, que es lo que estoy diciendo acá. Es decir, una función del test toma el valor 0 cuando tomamos una decisión basada en la muestra a favor de H0, es decir, lo que nosotros estamos haciendo es, en este caso, aceptar H0. Y una función del test toma el valor 1 cuando tomamos una decisión a favor de H1, es decir, en ese caso se rechaza H0 y aceptamos H1. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esta función del test es una función que nos va a ayudar a considerar la información de la muestra para poder decidir si acaso yo me quedo con H0 o me quedo con H1. ¿Ya? Ahora, en general, tal como está escrito en la imagen, cualquier función del test, la idea es cualquier función que toma valores 0 y 1, pero por lo general los test se construyen de la siguiente manera. Entonces, esta función delta, que es la función del test, se construye como 1 si es que algún estadístico que se define a partir de la muestra pertenece a una cierta región C, y 0 si es que este estadístico no pertenece a C. Y eso es una manera concreta de definir lo que sería una función del test. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá aparecieron dos elementos nuevos, que son el estadístico y la región C, que en general se llama región crítica o región de rechazo. Y fíjense cómo funciona esta regla de decisión. Lo que nosotros vamos a hacer es tomamos la información de la muestra, aplicamos algún estadístico T, y ahora me pregunto, si el T de x1 hasta xn pertenece a C, ¿qué es lo que hago? Mi regla de decisión me dice que tomo el valor 1, por lo tanto, ¿qué es lo que hago en ese caso? Rechazo H0 y acepto H1, la hipótesis alternativa. ¿Ya? Ahora, si es que T de x1 hasta xn no pertenece a C, ¿qué es lo que hago? Simplemente acepto H0. ¿Ya? Ya. Hasta ahora esto que está acá es bien teórico, pero la verdad es que los test de hipótesis aparecen en múltiples situaciones como, por ejemplo, cuando, yo no sé, me gustaría comparar dos medicamentos, el efecto de dos medicamentos en dos grupos, en dos poblaciones, y en el fondo mi pregunta es si acaso, por ejemplo, el efecto es el mismo, que sería una hipótesis, por ejemplo H0, o el efecto es diferente, que en el fondo sería H1 en ese caso. ¿Ya? Bueno, la teoría del test de hipótesis, la parte importante acá, siempre, si se fijan, es, la pregunta fundamental es cómo elegir T, es decir, el estadístico, y la región crítica o la región de rechazo, que sea lo mejor posible, ¿ya? Y eso va a depender de un poco del fenómeno que nosotros estemos estudiando, pero fíjense que como yo estoy tomando una decisión, lo que va a ocurrir es que, ¿sí? La idea de esto es poder cuantificarlo a partir de probabilidad. Y lo que va a ocurrir es que cada vez que yo tomo una decisión, hay cuatro casos posibles. ¿Por qué? Porque imagínense que yo voy y acepto H0, pero H0 realmente era verdadera, o era falsa. O rechazo H0, siendo que H0 era verdadera o era falsa. Entonces, cuando yo hago este análisis, como hay cuatro casos posibles, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Decisión, acá por decisión, lo que yo estoy tratando de decir es la decisión que yo tomo, ¿ya? Y por verdad me refiero a si acaso H0 era verdadero o H1 era verdadero. Entonces, por ejemplo, acá 0.
¿Qué significa 0? Significa que yo acepté H0, y acá cuando digo que esto era verdadero, estoy diciendo acá que H0 era verdadera. Por lo tanto, aquí no hay error. ¿Por qué? Porque acepté H0, dado que H0 era verdadero. No hay ningún problema. Por otra parte, cuando yo elijo 1 en mi test función del test, lo que yo estaría diciendo es, rechazo H0, dado que H0 era verdadero. Y eso es lo que se llama el error de tipo 1. ¿Ya? Lo voy a anotar acá. Que eso corresponde a rechazar H0, dado que H0 es verdadera. ¿Ya? Por otra parte, yo podría haber aceptado H0, dado que en realidad H0 era, H1 era verdadero. Y eso es lo que se llama el error de tipo 2. Es decir, cuando yo tomo el error de tipo 2, es lo que hago es, acepto H0, dado que en realidad H1 era el que era verdadero. ¿Ya? Y finalmente, la última decisión que yo podría tomar es, en el fondo lo que yo hago es, rechazo, lo que yo hago es rechazo H0, dado, y por lo tanto si rechazo H0, acepto H1, y dado que H1 era cierto, y en ese caso no hay error. Entonces, cuando yo tomo esta decisión y ocupo el test de hipótesis para tomar una decisión, hay dos errores posibles. Vamos a ver que estos dos errores no son simétricos. Por lo general, el error de tipo 1 es mucho más importante que el error de tipo 2, y por lo tanto cuando yo diseñe el test es muy importante cuál es la elección que yo tenga para H0 versus H1. ¿Ya? ¿Algunos comentarios? ¿Cuál es la idea? Cuando nosotros ahora creamos una función del test, si se fijan, nosotros ya dijimos más o menos cuál tiene que ser la forma de esta función del test, es decir, que tiene que ser 0 si es que algún estadístico está en una región crítica, o 1 cuando el estadístico esté fuera de la región crítica, tal como lo vimos acá. Ahí. Vale 1 si es que el estadístico está en una región crítica, y 0 si es que el estadístico no está en la región crítica. Entonces, ¿cuál es una cosa importante? Una cosa importante es que nosotros queremos escoger el estadístico T y la región crítica de tal manera que si H0 es verdadera, nosotros esperamos que delta esté concentrada en torno al valor 0. Es decir que lo que estamos buscando con esto que está acá es más o menos recrear esta situación de aquí. ¿Ya? También nos gustaría que, si H1 es verdadera, nosotros nos gustaría que este delta, cada vez que yo lo evalúe en la muestra, esté concentrada en torno al valor 1. Y lo que estaríamos haciendo en ese caso es tratar de replicar esta situación. ¿Ya? Así que una buena regla de decisión debería estar concentrada en torno a I cuando HI es verdadera, para en el fondo replicar lo que sale en esta tabla. ¿Ya? Ya. Y dado que uno en este caso está trabajando con una muestra, y por lo tanto lo que nosotros tenemos acá es que esta función delta es una función de la muestra, y hay probabilidad asociada, vamos a considerar, bueno, H0, la hipótesis nula, que es θ pertenece a θ0, esa es lo que nosotros estamos escribiendo en esta parte, y H1 es θ pertenece a θ1. Son las dos hipótesis que nos gustaría contrastar, y por lo tanto, y me gustaría elegir alguna de las dos. Entonces, a la probabilidad de cometer un error de tipo 1, lo vamos a denotar como una cierta función que va a corresponder a la probabilidad de delta igual a 1, porque acuérdense que delta igual a 1 significa que rechazo H0, ¿ya? Y eso justamente corresponde a la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 era verdadero. Y fíjense que este error de tipo 1 es un error de tipo 1
que depende, este error de tipo 1, depende del cierto parámetro θ en θ0, ¿ya? Porque esta probabilidad se calcula utilizando la función de distribución asociada al parámetro θ0. Y la probabilidad de cometer un error de tipo 2 se define como una cierta función g, que corresponde a la probabilidad de aceptar h0, dado que h1 es verdadera. Cabe destacar que esta probabilidad, la probabilidad del error tipo 2, depende de un θ, donde θ pertenece al segundo conjunto θ1 asociado a la hipótesis alternativa. ¿Ya? Algunas observaciones importantes son: el hecho de que las probabilidades de error sean funciones de θ no indica que nuestros errores dependen del verdadero estado de la naturaleza, ¿ya? O sea, será más fácil distinguir entre θ0 y θ1 para ciertos valores de θ que para ciertos otros valores para otros valores, ¿ya? Y eso tiene que ver con cuando uno trabaja. Imagínense que nosotros, no sé, yo trabajo con una cierta región θ0, que son los negativos, y θ1 con los positivos. Y si en el fondo mi hipótesis es distinguir un punto que está justamente, es decir, mi hipótesis nula, por ejemplo, es θ0 que vale 0, o que θ vale 0, ahí va a ser mucho más difícil utilizar estos conjuntos, si es que yo trabajo en vez de que, por ejemplo, yo fuera como testear que θ vale 100, porque en ese caso ese punto cae como mucho más, está más al interior, y quizá los errores, cuando yo los mire en la muestra, van a quedar siempre más para los valores positivos. Así que eso es importante. Las probabilidades dependen de los θ, y hay θ donde es más fácil testear, hacer un test de hipótesis que otro. ¿Ya? Ya. Cabe destacar que, como uno piensa, a ver, está el error θ1 y está el error de el error de tipo 2, y en un caso yo rechazo H0 y en el otro acepto H0, entonces uno podría pensar que estos son complementarios, es decir, que si yo sumo el error de tipo 1 y el error de tipo 2, que eso da 1. Y la verdad es que eso es falso. ¿Y por qué es falso? Porque estas probabilidades están calculadas en distintos, es un condicionado con una hipótesis distinta. O sea, acá estoy rechazando H0 dado que H0 es verdadero. Y en el otro caso acepto H0 cuando H1 es verdadero. Entonces la verdad es que no es que sean complementarios, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a ver es que en realidad lo que a mí me gustaría es poder encontrar un estadístico T y una región crítica C, de tal manera que el error de tipo 1 y el error de tipo 2 sea lo menor posible. Y la verdad es que eso no siempre, vamos a ver, no siempre es el caso. A veces uno puede controlar, por lo general uno puede controlar el error de tipo 1, y el error de tipo 2 uno espera que sea pequeño, pero eso va a depender del test. ¿Ya? Bueno, para tener una buena función del test, estamos acá, debemos elegir el estadístico T y la región crítica de tal manera que la probabilidad de error del tipo 1 sea pequeña para todo T en θ0, y la probabilidad de error de tipo 2 sea pequeña para todo T en θ1. Y vamos a ver un contexto, que es el contexto de Newman-Pearson, en el cual se puede dar una estrategia para resolver o para atacar este problema, ¿ya? Y otra cosa importante es que en varios contextos prácticos la hipótesis H0 y H1 son asimétricas, ¿ya? Luego, cometer un error de un tipo es mucho más grave que cometer un error del otro tipo. Y a manera de mnemotecnia, en general, el error de tipo 1 se llama error de tipo 1 porque es más importante que el error de tipo 2. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar cuando trabajemos con el test, ¿ya? Y de hecho, como dice acá, la nomenclatura de error de tipo 1 y error de tipo 2 proviene del hecho que el error de tipo 1 es más serio que el error de tipo 2. Así, rechazar H0, dado que H0 es verdadero, es el error más perjudicial, ¿ya? Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar cuando nosotros diseñamos nuestro experimento, nuestra regla de decisión y nuestro test, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de esto para más o menos dar una idea de este comentario que hice acá, ¿ya?
Entonces, bueno, el ejemplo es lo que se llama el filtro de spam, que generalmente uno utiliza en un computador. Entonces, supongamos que queremos una función del test delta, es decir, un estadístico de una región crítica, que decida si un nuevo correo es spam o no, ¿ya? Entonces, lo que hace en general, lo que hace el filtro, ¿qué es lo que hace? Recibe una muestra, es decir, recibe un correo, recibe n palabras, que nosotros vamos a considerar con la muestra, y necesitamos una función del test para decidir entre dos hipótesis nulas, o sea, entre dos hipótesis posibles, si es spam o no. Y nosotros tenemos que ocupar estas palabras que vienen dentro del correo para decidir si es spam o no. Y fíjense que acá no es lo mismo asumir que H0 es spam y H1 que el mensaje no es spam, o viceversa. La hipótesis en este caso no son simétricas y ya vamos a ver por qué. Notemos que clasificar un mensaje en la categoría spam, cuando no lo era, puede tener consecuencias serias. Si, por ejemplo, era y ya eso ocurrió en la realidad, que me dicen, venga a firmar este documento relacionado con esto, y eso, si yo, ese correo llega y lo mandan en el spam y no lo veo, es súper grave, porque quizá eso tiene una implicancia eh, importante. Segundo, clasificar un mensaje en la categoría no es spam, cuando sí lo era. La verdad es que es molesto, pero no un problema grave. Simplemente digo, esta cuestión es spam, lo borro y listo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que a partir de este análisis, se fijan que a mí me gustaría que el error de tipo 1 fuera el que fuera más perjudicial, y por lo tanto el que yo después me gustaría que sea el más pequeño. Por lo tanto, en este contexto es razonable definir H0, el mensaje no es spam, y H1, el mensaje sí es spam. Y por lo tanto, cuando yo clasifico un mensaje en la categoría spam, ¿ya? Es decir, rechazo H0, dado que no lo era, es decir, dado que H0 es verdadero, en este caso eso sería error de tipo 1, ¿ya? ¿Ya? En cambio, en el otro caso, ¿qué es lo que yo hago? Digo, este mensaje no es spam, por lo tanto, acepto H0, dado que H1 es verdadero. Y en ese caso, el error que estoy cometiendo es un error de tipo 2. ¿Ya? Ya. Eso es algo que hay que tener en cuenta cuando yo trabajo con los test. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa no tienen la misma importancia. Por lo general, el error de tipo 1 es el error que es más perjudicial, y así es lo que uno tiene que considerar en el diseño del test de hipótesis. ¿Ya? Ya. Así que para resumir, ¿qué es lo que hemos visto en esta clase? Simplemente explicamos una idea. Y en esta idea de lo que es un test de hipótesis, nos gustaría testear dos hipótesis, una hipótesis nula versus una hipótesis alternativa. Y para testear esta hipótesis, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Para contrastar estas dos hipótesis, nos gustaría ocupar información de la muestra. Información de una muestra, que es la muestra que yo tengo a mano. ¿Ya? Y lo que nosotros queríamos es crear lo que se llama una función del test, que esta función del test toma el valor 0 cuando acepto H0, y toma el valor 1 cuando rechazo H0 y acepto H1. Pero en general, esa función del test por lo general son cosas del estilo que un estadístico pertenezca a una región o no. Por lo tanto, vamos a utilizar lo que se llama un estadístico de prueba, que este estadístico depende de la muestra, y una región de rechazo, y lo que vamos a estar diciendo es que si el estadístico que yo calcule t de x1 hasta xn pertenece a C, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es rechazo H0. En cambio, si t de x1 hasta xn no está en C,
¿Qué es lo que hago yo? Lo que hago es acepto H0. ¿Ya? Ya. Entonces, eso es más o menos la idea de lo que corresponde a un test de hipótesis. Lo que nosotros veremos en las próximas clases es cómo yo puedo encontrar o ocupar estadísticos T y ciertas regiones de rechazo para distintas situaciones. Por ejemplo, cuando la muestra es grande o cuando la muestra proviene de una distribución normal, etcétera, etcétera. Lo importante de esto es que efectivamente los test de hipótesis, el paradigma es un poco distinto de la estimación de parámetros. En la estimación de parámetros, lo que yo quería era estimar, encontrar una buena estimación del parámetro de donde provenía la muestra. En este caso, no me interesa per se el parámetro. Lo que a mí me interesa es simplemente decidir entre dos alternativas, ¿ya? Y esto tiene muchas aplicaciones. La verdad es que cada vez que yo comparo medias, cada vez que yo, por ejemplo, tomo las notas de dos secciones y veo si alguna le fue mejor, o cuando yo comparo el rendimiento de dos, de dos no sé, vehículos o lo que sea. ¿Ya? Ya. Así que eso fue todo por de este video. Y en próximos videos vamos a ver un poco más acerca de este test en casos particulares. ¿Ya? Así que muchas gracias.